Hola amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo del día de hoy desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Miércoles 9 de febrero del año 2022. Queremos agradecerle muchísimo que esté con nosotros. Y vamos a hacer una pequeña modificación, una pequeña gran modificación en nuestra programación del día de hoy. Los miércoles ordinariamente los dedicamos a tratar temas sobre feminismo con nuestra queridísima amiga y colaboradora también desde Mexicali, Mari Carmen Río Seco, esta activista a favor de los derechos de las niñas y las mujeres en general, que pues es toda una referencia a nivel internacional, pero el día de hoy, pues por los acontecimientos como se han dado lunes y el día de hoy, Mari Carmen tiene un compromiso a su programa. ¿Sí? Pues, ¿qué cree usted? Pues la verdad es que hasta salimos también con una enorme ventaja porque nos da la oportunidad de platicar aquí en Ensenada con Armando Duarte Moller, nuestro queridísimo amigo y de Cuatro Vientos, que ya tiene su sección el maestro en Mexicali, Armando Daniel Solorio Ramírez, los días lunes. Pero Armando, el día de hoy, pues nos va a ayudar a desarrollar un tema. De hecho, pues a él corresponde porque él fue testigo en una reunión nacional que se celebró en la Ciudad de México, pero de manera virtual. Tuvo de la membresía del Partido de la República, esta reunión nacional precisamente de las bases de Morena, que pues se llegaron a tener una enorme cantidad de trabajo para ir al fondo en la resolución de la problemática que está enfrentando el Partido Morena, el partido gobernante, juntamente con el gobernador. Y bueno, pues las preguntas son muchas, amigos y amigas. ¿Qué sucedió en esta asamblea? ¿Cuántos? ¿Dónde participaron? ¿Qué va a pasar con la Dirección Nacional de Morena? ¿Qué sigue? Olga Alicia Aragón, adelante, por favor. Sí, muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos, y nuestro agradecimiento, saludo y agradecimiento a Armando Duarte por aceptar estar con nosotros aquí. Decimos que están sucediendo las cosas vertiginosamente en nuestro país, apenas entramos a una situación política, social y ya estamos en otra. Yo creo que son los tiempos de cambio, tiempos de transformación. Y el sábado pasado se realizó un evento que se nos estaban yendo los días, apenas hace 4, pero nos parece una eternidad sin abordar el tema. Se realizó el sábado pasado, el 5 de febrero, la primera convención nacional morenista. Se trató de un evento trascendente porque fue convocado desde las bases, desde la militancia misma de Morena. No tiene un carácter sectario, no se trata de una reunión, una asamblea de la que vayan a salir acuerdos, aunque sean muchísimos acuerdos por consenso, pero que sean de antemano vinculatorios. Tienen que pasar por la estructura de partido, pero sí se trata de un ejercicio democrático porque son las bases partidistas las que se reúnen. Como bien mencionaba Javier, se organizaron con mucha anticipación. Fueron 3,000 militantes de Morena los que participaron a esta convención. Más o menos es la cantidad de personas que asistió ahí al Monumento de la Revolución, a la Asamblea Presidencial, pero no sé cuántos miles más la siguieron a través de redes sociales. En efecto, se instalaron 8 mesas de análisis que tocaron los temas fundamentales del partido, la ruta que ha de seguir este partido para convertirse realmente en el partido de la Cuarta Transformación, que impulse la Cuarta Transformación junto con el presidente López Obrador y le dé continuidad cuando ya no esté el presidente en el cargo.
Y también, bueno, definir el sentido político, ideológico, darle fuerza a su formación política, definir la vinculación del partido con los movimientos sociales, con el propio gobierno, el tipo de relación que tiene ambas instancias, la transparencia entre muchos otros temas. Pero fueron, y tú nos platicarás, Armando, con más detalle, nos corriges si nos equivocamos. En esta primera convención se recibieron miles de ponencias para cada una de estas 8 meses. Estaba leyendo un dato de que tan solo para lo que es el instituto, el tema de la formación política, se recibieron más de 800 ponencias, hubo cientos de intervenciones orales, 12 oradores que plantearon ahí las síntesis tratando de recoger las opiniones de todas las mesas, y se concluyó con 21 resoluciones de consenso. Y entre estas resoluciones hay las que podríamos decir de sentido práctico muy inmediato, que es el compromiso de del partido, no el partido en sí, de las bases morenistas, de los militantes, pero como ciudadanos, de impulsar con toda su fuerza la consulta popular del 10 de abril para la revocación o ratificación del presidente, y la otra, bueno, impulsar también la reforma eléctrica que se está discutiendo ahorita en el Poder Legislativo para apoyar la reforma que propuso el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Y a nivel interno, es muy interesante la cantidad de acuerdos que sacaron, porque lo que establecen fundamentalmente es la renovación total de los órganos de dirección del partido, la realización de un congreso extraordinario, ¿verdad? Para nombrar en tanto un comité ejecutivo nacional que tendrá carácter interino y que tendría que convocar con base a lo que tú nos habías comentado, Armando, con base a un padrón de afiliados confiable. Tendría que convocar también al Congreso Nacional Ordinario urgente antes de que termine este año de 2022. Esos fueron a grandes rasgos algunos de los acuerdos. Hubo una reacción del presidente del partido, Mario Delgado, que por cierto hubo en esta convención muchas críticas, mucho rechazo a la dirección de Mario Delgado. Mario Delgado sacó un comunicado donde respeta la realización de la convención, le pide al Comité Ejecutivo Nacional que se pronuncie en ese sentido de respeto. Sin embargo, le agrega por ahí una advertencia de que la misma no tendrá validez legal, cosa que ya todo mundo sabía, y que tengan cuidado, les dice, porque puede poner en peligro la unidad del partido, provocar una división, cuando lo que estuvimos escuchando, pues se fue lo contrario, se estaba buscando la unidad del partido, pero con una defensa de su carácter, de su definición propia conforme a los principios que le dieron origen a Morena. Creo que hasta ahí podríamos hacer así como un preámbulo de la presentación del tema, para que tú nos platiques, Armando, las decisiones, la trascendencia de las decisiones que se tomaron, algunas peculiaridades que tuvo la Asamblea, y para mí muy importante, qué es lo que van a hacer para lograr que estos 21 resoluciones a las que llegaron puedan canalizarse hasta adquirir un grado de acuerdo institucional. Para eso se necesita una pelea más difícil, creo yo, todavía, que lograr esta histórica convención nacional morenista convocada por las bases. Adelante y bienvenido a Cuatro Vientos, Armando Duarte Moller. Muchas gracias, sí. Muchas gracias y nuevamente una disculpa por los problemas técnicos para conectarme a la hora convenida. Pero aquí estamos ya, desde la oficina de Morena en Ensenada, pues conectándonos con ustedes y con el amplio auditorio que sigue sus programas.
En relación con el tema de la convención, lo primero que habría que destacar sería la trascendencia para la vida interna del partido que tuvo este evento. Es una manifestación de un sector muy importante de la base militante del partido que ha decidido asumir un papel más protagónico en la conducción y en la vida interna de Morena, ante una serie de situaciones que han merecido la crítica por parte de amplios sectores de la militancia y donde, dadas las circunstancias en que hemos tenido que desarrollar nuestras actividades en los últimos 2 años, estas circunstancias han propiciado el desarrollo de algunos métodos, de algunas formas de conducir el partido que definitivamente han dejado una gran insatisfacción entre muy amplios sectores de la militancia. Me atrevería a decir sectores mayoritarios de la militancia. Sobre todo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las disposiciones estatutarias y el cumplimiento de los principios políticos del partido. Ahí ha habido, con el pretexto de la situación, acciones que han pasado por encima de todo esto. No se ha puesto énfasis en buscar los mecanismos para poder realizar una participación o propiciar, promover una participación más activa de la militancia, asegurando que las circunstancias no daban para eso. Pues miren, esta convención demostró que sí se puede. Una convención que se desarrolló no el día 5 de febrero, sino que se inició antes, cuando se emite la convocatoria, una convocatoria por lo demás suscrita por cerca de 3,000 personas o poco más de 3,000 personas y que permitió que se desarrollaran numerosos foros estatales para discutir previo a la convención, discutir los temas y elaborar las propuestas surgidas desde abajo. Y esto es muy importante señalarlo porque lo que ha sido en Morena y ha sido causa de la inconformidad ha sido una tradición en la que los órganos colegiados son puestos frecuentemente ante hechos consumados. Se les convoca, no se distribuyen oportunamente los materiales o se plantean los temas para que se realicen en cada lugar la consulta con la militancia, que cuando lleguemos al evento en sí, los que estén ahí vayan con un planteamiento en representación de sus compañeros en los estados o en los municipios. Y entonces generalmente se presentan iniciativas que vienen de arriba y que simplemente se legitiman. Acá no, acá se hizo la convocatoria, se plantearon los temas en lo general y se dijo a discutirlo en las bases. Y eso fue lo que pasó. Aquí en Baja California, por ejemplo, estamos en semáforo naranja, no podemos realizar asambleas, sin embargo, a través de estas plataformas digitales nos reunimos varias veces, se formaron comisiones, las comisiones trabajaron, discutieron los temas, elaboraron propuestas y fue una delegación amplia, cerca de 30 o más compañeros de Baja California, y llevaron todas estas propuestas y participaron en las mesas allá directamente. Entonces fue todo un proceso que se inició desde el momento en que se emite la convocatoria hasta la asamblea del 5 de febrero. Ahí está la demostración palpable de que es posible promover la participación de la gente y no es justificable de ninguna manera que ningún órgano de dirección, por más encumbrado que sea, háblese Comité Ejecutivo Nacional o lo que sea, pueden argumentar como pretexto para imponer líneas de trabajo verticales que la militancia no esté en condiciones de participar. Aquí está una demostración y eso es importante. Es desde mi punto de vista un acto de rebeldía frente a
mecanismos que se habían venido imponiendo con el pretexto de esta circunstancia en la que estamos viviendo, ¿verdad? Fue así como decirles, señores, hasta aquí la militancia quiere hacerse escuchar, y ahí está la Convención Nacional Democrática. Y todos fueron pagando su propio transporte y sus gastos de estancia allá en la Ciudad de México. Sí, no hubo carreados. De aquí de Baja California ya sabemos lo que cuesta para los baja californianos acudir a estas asambleas. Fueron cerca de 30 y tantos compañeros que fueron financiando sus propios gastos de su bolsa o a través del apoyo solidario de compañeros que dijeron, bueno, pues si nos van a ir a representar, ahí pongo yo mi parte, ¿no? ¿Sabes de cuántos estados asistieron, Armando? Los 32 estados de la República. Cerca de 100 o más de 100 consejeros nacionales estuvieron presentes y 3 miembros del Comité Ejecutivo Nacional. ¿100 de cuántos consejeros, Armando? ¿100 de cuántos consejeros? No, pues somos cerca de 2,000 y fracción ahorita activos, ¿no? Consejeros nacionales son 300, perdón. Estaba hablando 100, o sea, casi la mitad. Una tercera parte, pero además tiene mucho valor porque es algo que está convocado desde las bases de Morena, ¿no? Ellos fueron ahí a adherirse. Y muchos no acudimos porque no pudimos hacerlo. Yo soy consejero, no pude acudir porque ese día empezábamos clases en la universidad. El día que empezamos 4 y 5, yo estoy en el sistema semiescolarizado, trabajo viernes y sábados, y pues no podía faltar al inicio, ¿no? O sea que presencialmente en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, ¿cuántas personas había de Morena? Más de 3,000. Se habla de entre 3 y 4,000. Entre 3 y 4,000 personas, porque 3,000 fueron los convocantes, casi 4,000 entonces llegan a estar presencialmente en esta reunión nacional. Perfecto. Así es. Perfecto. Ahora, mucha gente la siguió en las redes sociales, que no estuvieron presentes físicamente, pero lo estuvieron a través de las plataformas digitales. Muchas personas siguieron el desarrollo de la convención, y los participantes fuimos muchos más, porque les recuerdo, aquí en Baja California, participamos en los foros, en el foro estatal, las reuniones distritales y aparte de esto, las comisiones que elaboraron las propuestas. Muy bien. Armando, yo quisiera hacerte esta pregunta. O sea, ahorita hay muchas preguntas todavía por hacer, pero creo yo que es muy interesante que nos hayas dado esta base, este sustento contextual de la gente participando, de la gente moviéndose, demostrando que sí se puede, si se tiene realmente el interés de hacer las cosas. Pero me llamaron la atención dos cosas. Tú sabes, lo comentamos aquí incluso, que en los días previos a que se diera la reunión nacional, que ustedes dicen que es una convención nacional, está bien, el presidente nacional de Morena se presentó en 2 estados a presentarle a la base de Morena, en Durango y creo que fue también en Tamaulipas. Las candidaturas. A presentar a los candidatos para competir este año la gubernatura. Y en ambos lugares se registraron actos de protesta, le gritaron, le mostraron cartelones mencionando a Mario Delgado como un traidor, y además le aventaron huevazos. Ok, Armando, tú aquí lo has fijado, tú lo has dicho públicamente, no es la forma adecuada, correcta de confrontar, en este caso a Mario Delgado, por las situaciones que se están dando con el tema de la selección de los candidatos dentro del partido, a cargo de elección popular. Sin embargo, esto generó una respuesta también en los días previos a la convención del día 5 de febrero por parte de Mario Delgado, en donde Mario Delgado, en una entrevista radiofónica, pues catalogó a las personas que hicieron esto como gente conservadora, como gente que ponía en riesgo la unidad del partido y como gente que estaba prácticamente como un esquirol dentro del partido Morena y por lo mismo casi tenían que ser prácticamente expulsados
con el tema de la forma en cómo estaban protestando. Les dijo que eran unos conservadores. Armando, pensando ahora en los resultados que tiene esta Asamblea Nacional, ¿cómo ves tú a la gente que, como tú y muchos morenistas, han estado haciendo críticas muy constructivas, ¿sí?, de lo que está sucediendo al interior del partido, siempre sustentándola con datos duros, con la objetividad que te dan los hechos ya concretos, ¿sí?, las pruebas, los testimonios, todos los documentos para poder decir, esto está mal, esto está bien, ok. ¿Cómo ves tú a este grupo crítico de morenistas después de la convención? ¿Se fortalecieron? ¿Pesan más ahora en el ánimo de todo el partido? ¿Cómo lo ves tú, Armando? Bueno, yo creo que sí, la convención fortaleció a esta corriente nacional ya de impulso a la democratización de Morena. Hay que recordar que el propósito esencial de esta convención es la reunión, ¿no? Es decir, reunirnos. Así es. Ajá. De volver a lograr la unidad interna del partido. Nunca mejor. Que se ha visto lastimada, entre otras cosas, por la forma como se ha actuado desde la Dirección Nacional en una serie de temas. Ahí también habría que encontrar una explicación de este problema de la, digamos, afectación de la unidad del partido. No es nada más la crítica, sino también cómo se actúa desde arriba, ¿no? Ahí también podemos encontrar razones para explicar esta situación. Ahora, ciertamente entre las personas que realizan la crítica o realizamos esta crítica y que luchamos porque Morena sea eso que se ha ofrecido, que es nada más ni nada menos que la esperanza del pueblo de México, hay diversos enfoques y diversas maneras de enfrentar el tema. Desde luego están quienes adoptan posturas extremas. He dicho yo que no concuerdo, no comparto estos métodos de los huevazos, de las imprecaciones altisonantes. Lo que hay que hacer es precisamente ir trabajando internamente para ir corrigiendo las cosas. Creo que la mejor crítica y la mejor respuesta que se le pudo haber dado a esta situación no era aventarle huevazos a Mario Delgado, sino hacer la convención. Así es. Eso, más que nada, va a ayudar a que las cosas mejoren. Claro. Lo de los huevazos no pasa de ser la anécdota. Así es, duele más una convención con 4,000 morenistas diciendo fuera ya toda la dirección, convoquemos a un nuevo congreso, rescatemos los principios del partido, no caigamos en las prácticas prianistas, defendamos los métodos democráticos para elegir a los dirigentes y a los candidatos. Duele mucho más eso a un dirigente, a un mal dirigente, que un huevazo. Sin embargo, a ver, Armando, sí. Sin embargo, creo que fue precisamente el día 5 de febrero, durante la reunión nacional, en que se mostró esta cartulina, este mensaje. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo leerlo? Primero, la pregunta es, ¿sí sucedió? ¿Sí fue el día 5 de febrero pasado cuando se exhibió? Pues ahí está el monumento a la revolución. Yo sí, precisamente, pero para no errar, yo quiero que Armando me diga si esto... La verdad que no sabría decirte. ¿No lo viste tú tampoco? Porque yo sí alcancé a leer algo, pero yo tengo todavía mis dudas de que no vaya a ser una nota filtrada, ¿no? Aquí atrás dice convención morenista. Ok, entonces parece ser que sí es eso. Entonces, en esa dinámica, y sin intentar hacerte ninguna sorpresa ni nada, ¿cómo interpretar esto? Como la expresión de ese sector que considera que esa es la manera, pues. Si tú lees los acuerdos de la convención, esto no se refleja. En los acuerdos de la convención no se llamó traidor a nadie.
esta es la expresión de estos grupos, que a mí me parece que le hacen un flaco favor al movimiento, porque lo que hacen es precisamente provocar la división interna, ¿no? Sí. Polarizan las posiciones, ¿no? El acuerdo de la convención fue hacer una serie de exhortos, fíjense bien, exhortos a la Dirección Nacional para que haga determinadas cosas, entre otras que convoque al Congreso. No son posturas extremas, radicales, son exhortos, y se plantea la necesidad de fortalecer los vínculos, el diálogo entre todas las instancias y los órganos del partido. Entonces, por eso es que a mí me parece que estas expresiones hacen ver este movimiento como un movimiento de ruptura, y a mí me interesa mucho que la gente entienda que no es un movimiento de ruptura. Sí, y puse esa imagen precisamente porque ese fue el aspecto que más destacaron muchos medios de comunicación. Por eso es que precisamente quería que pudieras armar algún tipo de comentario sobre esto que parece ser que sí sucedió. Sí, bueno, es que él mismo dijo que no se convierta, esto alertó, esto puede ser un acto de división, pero los discursos, yo le estuve dando seguimiento a la convención, y los discursos llamaban a esto que tú dijiste, reunir. Pero tú mencionaste hace poco, hace unos minutos, una palabra que a mí me llamó la atención, Armando. Dijiste, fue también esta convención una expresión de rebeldía, usaste la palabra rebeldía, desde la militancia. Y creo que eso es válido porque si lo unes este concepto a algo que ya el propio presidente de la República había advertido, o sea, él poco después del triunfo en 2018, hizo un llamado a los morenistas y sobre todo a los que ganaron puestos de elección, y les dijo, aquí no se trata de llegar por llegar, no es encaramarnos en los cargos públicos sin un ideal, sin un principio. Lo que ha mantenido a Morena, lo que hizo triunfar a Morena, fueron los ideales, los principios, la congruencia. Eso es lo que tenemos que mantener. Más recientemente, en su discurso de celebración de los 3 años de triunfo de la 4-3, que llegó a la presidencia, repitió lo mismo con otras frases, incluso más claras aún. Dijo, no hay que zigzaguear, hay que anclarnos en los principios, anclarnos en la izquierda. Pero hay que recordar también, Armando, que en 2019, desde una mañanera, López Obrador, cuando le plantean los reporteros pues los conflictos que hay por la manera en que se están eligiendo a los candidatos, la división que esto está provocando, el enojo que está provocando en las bases, dijo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echa a perder, no solo yo renunciaría, sino que me gustaría que hasta le cambiaran de nombre. Entonces yo me salgo, dice, del partido. Bueno, creo que todo esto habla de esta rebeldía de las bases que ya hacen eco de las alarmas que estaba lanzando el presidente de la República. Yo por ahí lo veo, y lo que me gustaría muchísimo para que nos quedara más claro es de los acuerdos que se tomaron, cuáles son los que tú destacas como fundamentales. Hay diferente manera de verlos, ¿no? Los inmediatos por razones de tiempo, los fundamentales por razones de rescate del partido, pero ¿qué hacer para que se conviertan estas resoluciones no en llamados a misa, sino en una fuerza lo suficientemente contundente, clara, para que logre cambiar el rumbo del partido y renovar la dirección como se lo planteó? ¿Cuál es la ruta a seguir? Sí, mira, has hecho una clasificación que coincide con lo que yo veo, ¿no? Los acuerdos los podemos tipificar como los que tienen que ver con lo urgente y los que tienen que ver con lo trascendente, ¿no? Sí. La parte ya, digamos, más lo táctico y lo estratégico, lo del momento y lo que viene para el futuro. En lo del momento están los acuerdos relativos a
apoyar la reforma eléctrica, informando y movilizando al pueblo en favor de la misma. En ese sentido, el compromiso de todos los convencionistas y quienes desde lejos seguimos la convención es el de intensificar nuestras actividades para que la ciudadanía conozca cuál es el sentido de esta reforma y sobre todo el de demandar a nuestros representantes, sean del partido que sean, para que ejerzan su voto en el sentido de apoyar esta reforma. Porque no olvidemos que esta reforma va a pasar, pues tiene que pasar por el Congreso. Y sabemos que es una reforma constitucional que requiere de las 2/3 partes de los diputados y senadores, a efecto de que pueda pasar como una reforma constitucional. Entonces, Morena no tiene las 2/3 partes, ni aún con sus aliados. Va a requerir del voto de otros diputados y senadores de otros partidos. Léase PRI, PAN, PRD o PT. Como partido va a ser difícil que lo hagan, pero en lo individual puede ser que haya ahí gente que todavía guarde un poco de decencia política y decida apoyar la reforma. Entonces, el mensaje es en el sentido de exigirle a los habitantes de los distritos electorales y de los estados, a sus senadores, independientemente del partido que sean, de que voten a favor de la reforma eléctrica. Y ya será cuestión de la congruencia política de ese diputado y de ese senador de votar en el sentido que le exigen sus representados o votar en el sentido que le exigen los líderes de sus partidos, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso. De hecho, se ha estado trabajando. La otra es el tema de la consulta, de la revocación de mandato. Entonces, aquí hay una expresión, una manifestación de la convención en el sentido de acompañar las iniciativas y programas que ha lanzado el Comité Ejecutivo Nacional para respaldar esta tarea, como son la formación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y la movilización de la ciudadanía para que el día de la consulta, que creo será el 10 de abril, vayamos masivamente a las urnas a votar a favor de que siga Andrés Manuel en la presidencia. Sí, domingo 10 de abril. Digamos que las tareas urgentes, ¿no? Otra tarea urgente, pero que tiene que ver con lo esencial, es convocar al Congreso. Convocar al Congreso para hacer como con las facultades que el Congreso tiene, una reestructuración de la Dirección Nacional. Con el carácter, dice ahí, interino, que se haga cargo de llevar adelante la convocatoria al Congreso, al otro Congreso Nacional, que ya entonces se realice para cumplir cabalmente con la resolución del tribunal que nos ordena cambiar toda la estructura a nivel nacional, ¿no? Porque lo que hemos visto es que la actual Dirección Nacional, el Comité Ejecutivo, ha venido retrasando una y otra vez bajo el pretexto de que ahí viene la consulta, ahí vienen las elecciones estatales, tenemos que esperarnos, no desgastarnos, hay que concentrar esfuerzos en sacar adelante estas tareas, como si fueran excluyentes. La opinión de los convencionistas es de que son totalmente complementarias, las podemos hacer al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que estamos yendo a hablar con la gente para que apoye la reforma eléctrica y para que vote en la consulta, pues podemos organizar o reestructurar los comités del partido, convocar a las asambleas para la elección de los consejeros y todo lo demás, ¿no? Además, el Congreso Extraordinario que se plantea es un Congreso que no va a requerir de hacer asambleas. Se trata de reunir a los mismos congresistas, los que ya están, y que estos resuelvan sobre las cuestiones que tienen que ver con la integración del Comité Ejecutivo Nacional. Porque, otra vez, en aras de la urgencia... Tengo una duda ahí. ¿Son los congresistas que ya se habían nombrado y que se interrumpió el proceso a causa de la pandemia? No, son los que estamos vigentes desde el 2015. Los mismos que nos reunimos en enero del 2020, cuando se eligió un nuevo comité ejecutivo, cuando se quitó a Jacob Polensky, se formó otro comité ejecutivo. Lo que pasa es que con la pandemia
¿verdad? Las ausencias en ese comité ejecutivo, porque se nombran personas que luego de repente algunos no, pues no dan el ancho o por alguna circunstancia no pueden cumplir, se fueron supliendo por propuesta del presidente del partido, ¿no? Sin haber seguido todo el procedimiento que se debe de realizar, mínimamente, pues que el Consejo Nacional los avale, ¿no? Entonces, tenemos un comité ejecutivo que no es el mismo que se eligió en el 2020, ¿no? Pero que se ha estado reformando, digamos, en esta circunstancia de que pues, no nos podemos reunir, pues necesitamos tenerlo, entonces una decisión ejecutiva, ¿no? Y eso es lo que se trataría de corregir. Armando, ¿qué hay que hacer para convocar al Congreso? Sí, eso es lo que yo te quería preguntar, porque nada más quiero citar este precedente. Para que se realizara una convención que pudiera nacional, con carácter oficial, para poder renovar el consejo directivo de JCOL, híjole, tuvieron que pasar muchos años y se posponían y se posponían y se posponían, hubo recursos ante las instancias de las autoridades electorales, se judicializó y finalmente, después de muchos años y de mucho daño al partido Morena a nivel interior, finalmente se dio. Ahora, pues estamos viendo ya la actitud de Mario Delgado. Mario Delgado dice que quienes estén diciéndole a él las cosas que, cómo se podrían hacer dentro del partido, pues son conservadores, son traidores, en fin. ¿Qué se requiere? Tú dices, ok, ya fueron 100 de los 300 consejeros nacionales a esta reunión general del partido. ¿Se requiere qué? 151 para poder hacer una convocatoria que Mario Moreno reconozca como legal para que se pueda realizar este cambio provisional de aquí a antes de que termine el próximo 2020, este año, Armando? ¿Cuál es el camino, por favor? Mira, el estatuto señala que el Congreso Nacional Extraordinario se convoca por el Comité Ejecutivo Nacional o por la tercera parte de los consejeros nacionales. Tercera parte. ¿No? Entonces, si había 100, que es la tercera parte, pues esos pueden convocar al Congreso. Si se va a tratar de establecer el diálogo primero y exhortar al Comité Ejecutivo Nacional a que convoque al Consejo. Veremos qué sucede. En el supuesto de que no se convocara, por lo que ustedes quieren, el recurso sería que la tercera parte de los consejeros nacionales lanzaran y firmaran una convocatoria. Fue lo que se hizo en enero del 20. Sí. El Congreso de enero del 2020 fue convocado por la tercera parte de los consejeros nacionales, no por el Comité Ejecutivo Nacional, porque quien lo presidía, que era Jacob Polensky, a pesar de haber hecho un acuerdo en octubre de firmar la convocatoria, no la quiso firmar, no quiso convocar. Oye, Armando, entonces, pues el siguiente paso es que sean los consejeros, y se hizo, y fue impugnada la convocatoria, pero el tribunal, pues a la luz de lo que marca el estatuto, tuvo que reconocer que era válido y que por lo tanto los acuerdos tomados en enero del 20 fueron legítimos y legales. Aclárame tantito nada más entonces una cosa. Tú dices, ok, ¿es el Consejo o es el Comité Directivo Nacional? Pareciera ser, por lo que ha estado sucediendo mediáticamente, Armando, que el Consejo Nacional de Morena en su conjunto no quiere. ¿Es realmente el Consejo, no, todos los consejeros son los que no quieren, o nada más es Mario Delgado y una camarilla del Consejo? ¿Cómo está ahí ese tema? No, yo no diría Mario Delgado y una camarilla, ¿no? Yo diría que hay diferentes puntos de vista al interior del Consejo Nacional, pero no es el Consejo el que tiene que convocar, es la tercera parte de los consejeros. Ya, de 300, okay. 100. Ahora, permítame también hay una duda. Permite muy rápido la pregunta. Una de las resoluciones, entre las 21 resoluciones, es también, así lo dijeron, la sustitución inmediata de todos los consejeros nacionales y estatales faltantes, siguiendo el procedimiento marcado por el artículo 41 bis del estatuto.
Entonces, ¿quién va a hacer esta sustitución? Si a primero estos mismos delegados que están ahorita, este tercio, por ejemplo, que ya está de acuerdo, convoca y previamente se hace una sustitución de delegados, ¿o qué? Porque están planteando sustituirlos todos, ¿eh? A los delegados, a los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al Comité Ejecutivo Nacional, nombrar un Comité Ejecutivo Nacional provisional, interino, que tenga como tarea convocar al Congreso Extraordinario. Entonces, ahí me queda a mí una duda respecto a lo que tú acabas de mencionar ahorita del procedimiento a seguir. Bueno, lo que pasa es que cuando se habla de la sustitución de los consejeros, son los consejeros faltantes. O sea, consejeros que se hayan dado de baja, que renunciaron, que hayan fallecido o que no están cumpliendo su función. No a los que están en funciones. ¿Quién los va a convocar? Los consejos estatales se tienen que reunir, ¿verdad? Se tienen que convocar a los que estamos. Se reúne el Consejo Estatal y revisa, a ver, son 10 consejeros por distrito. ¿Qué distrito trae fallas? ¿No? Pues el tal y tal y tal distrito, ok, hay que sustituirlos. Sí. ¿Quiénes van a quedar? Hay un procedimiento que marca el estatuto. Todos fuimos elegidos en una asamblea, en un congreso, ¿no? Y la votación al interior de Morena, ¿verdad? Establece que los asistentes pueden votar hasta por 2 compañeros para formar parte del consejo. Entonces, el resultado es que hay una lista de compañeros, cada uno de los cuales acumuló una X cantidad de votos. Y entonces los que tienen los 10 primeros lugares son los que pasan. Y los otros quedan en una lista. Sí. Una lista que se llama de prelación. Supongamos que en este distrito tercero, hay 10 consejeros y de ellos 2 no están trabajando, por decir algo, ¿no? O se dieron de baja o lo que ustedes quieran. Entonces, de la lista que hay de esa asamblea, se suben a los 2 que quedaron e inmediatamente después de los 10. El 11 y el 12 subirían. No tendríamos que elegirlos. Ahí están, ya fueron electos hace ya tiempo. Esos son los que subirían a los cargos, ¿verdad? En la medida, bueno, hasta donde esto sea posible. Puede haber circunstancias en las que no hubo más y pues ya no hay de dónde subir. Pues ahí no prevé el estatuto un procedimiento alternativo. Quedarían esos lugares sin ocupar. Pero, ¿por qué se hace esto? Esa es la cuestión, más que el procedimiento. A ver, ¿por qué? Porque con el pretexto de que no funcionan los órganos locales, se nombran delegados nacionales. ¿No? Muchas veces, estos delegados nacionales han sido nombrados con la consulta a los estados. Es el caso de Baja California. Burgueño es delegado nacional porque en una reunión del consejo, los consejeros elegimos entre varias opciones quién íbamos a proponer nosotros precisamente en aquel congreso del 2020 para que fuera nuestro presidente estatal, ¿no? Bueno, se acordó se llevó la propuesta y el Comité Nacional entonces fue sensible y dijo, ok, vamos a nombrar como delegado en funciones de presidente al compañero Burgueño porque esa es la propuesta del Consejo Local, del Consejo Estatal. Otros estados, por el pretexto de que no funciona, porque aquí sí estaba funcionando el Consejo, como no funcionaba, pues les mandan delegados, ¿no? Y entonces, esos compañeros han tenido que, si hay una buena decisión, pues qué bueno, pero si no fue buena, tienen que sufrir a los delegados nacionales, que llegan como si fueran los virreyes, ¿no? Los señores de la encomienda, ¿verdad? Y tratan así a los compañeros, pues, o sea, con actitudes totalmente fuera de orden en relación con lo que deben ser los principios, o sea, cómo manejar el partido. Entonces, la idea es, parte de los acuerdos, eliminar
a los presidentes, a los delegados en funciones de presidente. Ajá. ¿Bajo qué criterio? De que se reactiven los consejos estatales y que sean los consejos estatales los que definan. Así Que no es, haya nombramientos desde arriba, la sino que autoridad sea la máxima, el gente, consejo. que sea la gente de abajo. Ese es un planteamiento, es un exhorto que se le está haciendo a la Dirección Nacional. Fue a nivel de exhortos porque se está abriendo el camino al diálogo, ¿no? A ver, esto es lo que plantea la convención. ¿Qué responden ustedes? Vamos discutiendo, debatiendo el tema. Hay que ver si esto se da. Sí. Hay que ver si se da. De no darse, repito, bueno, pues nos queda el recurso de convocar al Congreso. Y ahí sí, una vez convocado al Congreso, pues, y que la convocatoria cumpla los requisitos que establece tanto el estatuto como la ley, todos van a tener que acudir y sobre todo todos van a tener que asumir los acuerdos de ese Congreso. Oye, Armando, pero es que fue una resolución, o sea, es un acuerdo, convocar, que se lance la convocatoria para celebrar el 7º Congreso Nacional Extraordinario de Morena en este mismo año, antes de que finalice 2022. No es de si aceptan los resolutivos los que están ahora o no, es... No, cuando yo hablo del diálogo no digo que lo tienen que aceptar. Ajá. Pues podrán aceptarlo o no, pero si no lo aceptan, bueno, el recurso es que se convoque. Ok, de todos modos, sí. Podrán convocar ellos o convocar a la tercera parte. Así ya te entendí. Ok, bueno, hay dos aspectos que me llamaron muchísimo la atención, que en una ponencia y en otra con diferentes modos de decirlo, pero veían los morenistas que participaron dos pilares fundamentales para la defensa y el rescate de Morena como el Partido de la Esperanza. Y uno de ellos es el cumplimiento de un acuerdo que viene desde, no sé si 2018 o antes, de fortalecer todo lo que tiene que ver con la formación política de los militantes de Morena. Y entregar, se dijo entonces, hasta el 50% de las prerrogativas del partido al Instituto de Formación Política, acuerdo que nunca se cumplió, y creo que esto haría de Morena un partido diferente a lo que tenemos hoy, en cuanto a preparar bien política e ideológicamente a sus militantes, y esa es la principal arma, ¿no? El principal antídoto para poder combatir todo lo demás, la corrupción, el clientelismo, las prácticas corruptas de los partidos políticos. Y la otra, que insistieron mucho también, es en los procedimientos democráticos para la elección de los dirigentes y de los candidatos. Y hacían referencia a un artículo, creo que sexto bis, donde decían que tenían que tomarse en cuenta y con mucha transparencia la evaluación de la trayectoria de quienes se postulan. No importa de dónde vengan, no importa que sean fundadores o no de Morena, pero que tengan una trayectoria que los haga realmente afines, ¿no? a los principios de la 4T, y no lo que tú mismo has denunciado que viene sucediendo, de que llegan y colonizan y parasitan al partido, ¿no? Entonces, estos dos rieles, así como los dos vías del ferrocarril para que avance el Partido de la Esperanza, creo que fue fundamental en lo que estuvieron planteando. ¿Qué nos dices de eso, Armando? Sí, mira, concuerdo con tu apreciación, ¿verdad? Estos dos aspectos de los que hablas son esenciales para que Morena pueda verdaderamente convertirse en eso que se dice en la frase, de ser la esperanza del pueblo de México. El tema de la formación política es esencial, y no es una formación política que va orientada a los miembros del partido, es una formación política para el pueblo, lo que tenemos que hacer. De ahí ese monto que se planteó, ese 50% no es para organizar cursos para los militantes, es para organizar jornadas de formación política para los miembros del partido y para la gente en general.
Por ejemplo, Se ahorita trata estarían utilizando esos recursos para difundir ampliamente la información y los argumentos de por qué la reforma eléctrica, por ejemplo, en la población en general. ¿Quién sabe si así, no? Porque luego el INE diría que estamos haciendo campaña. Y como es una, no, tienes razón, en esto no hay No, porque es impedimentos de formación los partidos. política. Sí, es un tema nacional, no es una cuestión de iniciativa ciudadana, es una propuesta del partido. En efecto, para eso, ¿no? Para poder realizar eventos, realizar producciones de spots de televisión, de programas en las redes sociales, en Foros, fin, discusiones. que vayan promoviendo la reflexión y la toma de conciencia, pero sobre todo la toma de postura de parte de la gente en relación con el tema, ¿verdad? Que no sea un asunto de los diputados y los senadores, es un asunto del pueblo, nos interesa a nosotros. Ellos solamente van a ser el conducto para aprobarla o no, ¿verdad? Pero en la medida en que el pueblo esté consciente y presione y exija a los senadores, en ese sentido se puede lograr, ¿no? Entonces, por eso decía yo, esto es bien importante, ¿no? Que haya formación política, es decir, que se lleve a cabo la famosa revolución de las conciencias. Armando, a mí entonces en este momento me gustaría planteártelo así. Tú sabes que en este momento, desafortunadamente, los partidos políticos tienen una grave crisis de identidad. Los principios están enunciados, sin embargo, en la práctica están muy alejados de la realidad, ¿sí? Empezando con los principios de democracia interna dentro de todos los partidos políticos en México, ¿eh? La verdad es que creo que ninguno se salva en este momento de tener una crisis de identidad ideológica. A lo mejor te digo, en la práctica los documentos los tienen, pero en la práctica, pues, simple y sencillamente, en algunos ciudadanos se habla de que estamos de más de lo mismo. ¿Tendrán razón? ¿Quién sabe? Esa es su posición. Entonces, el planteamiento, creo yo que sería interesante conocer, Armando, si en esta reunión nacional de morenistas de base que quieren rescatar su partido, se planteó entonces cuál es esa ideología, cuál es esa política pública y esos compromisos temáticos fundamentales del Partido Morena que se quieren rescatar, ¿sí? Para que no se le diga que, por ejemplo, vimos ahí el cartón que le pusieron ahí en la reunión, ¿no? A Mario Moreno, traidor, y abajito decían, ahí estaba el logotipo del PRI y le echaban bronca al PRI porque parece ser que en un sector de Morena, como tú lo has denunciado desde hace mucho tiempo aquí en Cuatro Vientos, hay colonizadores tanto del Partido Revolución Institucional como del Partido Acción Nacional, cosa que se comprende porque también, bueno, pues es un movimiento que se formó, que lo fue armando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues durante toda esta carrera electoral que siguió prácticamente desde el 2004, 2005, en que empezó a manejar ya esta idea de querer ser presidente de la República, como ya lo es en este momento, y que finalmente se sumaron gente de todas las corrientes ideológicas y políticas, pero como que ahora que se está hablando de esta necesidad de capacitar a la gente, tú dices, hay que convencer a la gente, a los ciudadanos de a pie, que Morena es realmente la opción verdadera y es la esperanza de México. ¿De qué modelo ideológico, gubernamental estamos hablando, Armando? No sé si esto se definió en la reunión. Hay una mesa, ¿sí?, sobre eso. ¿Y cuáles fueron los resultados? O sea, a mí me gustaría mucho conocer a qué le voy a creer con Morena cuando dicen, es que Morena es la esperanza de México. Ok, sale, es la esperanza de México. ¿Qué me propones ideológica, políticamente, legislativamente? ¿Eres socialista? Porque, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, señores, vamos a anclarnos en el proyecto de la izquierda. Pero esa izquierda, ¿de qué izquierda están hablando en Morena estas bases, Armando? No sé, por favor, a ver si pudieras precisarnos eso, Armando. Mira, lo primero es que habría que partir de un planteamiento en el sentido de que el mundo actual es un mundo que ha sufrido cambios muy grandes
y que estos cambios se suceden cada vez de manera más apresurada, más rápida. Antes podía llevar un tiempo realizar eso, ahorita es muy, muy rápido. Y tiene que ver con la dinámica misma de la vida social en su conjunto. Los avances en la ciencia, en la tecnología, pero por otra parte también las circunstancias de cómo se han ido transformando nuestras organizaciones sociales. Me refiero a nuestras sociedades. La sociedad mexicana del siglo XXI no es la misma que la del siglo XX y mucho menos que la del siglo XIX. Entonces, querer encasillar las posturas ideológicas en los consabidos, tradicionales, esquemas anteriores, no ayuda, no ayuda. Eres socialista, eres comunista, eres capitalista, son definiciones que quedan insuficientes en este momento. Morena no es socialista, no es comunista, no se identifica con las corrientes del capitalismo liberal clásico, ¿verdad? Sino que busca integrar una corriente de pensamiento que incluso se vaya conformando sobre la marcha, ¿no? A partir de ciertas cuestiones básicas. Número uno, somos partidarios de la transformación social, ¿sí? Somos partidarios de una transformación pacífica y democrática. En consecuencia, somos un partido que tiene una concepción de la democracia amplia y radical, en donde la democracia significa que el poder está en el pueblo y que el pueblo es el que tiene que asumir la conducción del país y que quienes gobiernan no están ahí para mandar, sino para obedecer, ¿no? Entonces, ahí vamos estableciendo una serie de principios. En términos del crecimiento, en términos, digamos, de política económica. Bueno, una economía que ponga por encima los intereses generales y no los privados, no los particulares. En alguna ocasión Andrés Manuel lo formula diciendo, ¿no?, que se vale hacer negocio, pero no se vale abusar de esas circunstancias. Esto es muy discutible. Esto es muy discutible, ¿verdad? Hay planteamientos o corrientes de pensamiento que van más allá, pero que en este momento no dan para ello. No dan para ello. Dussel, en una reciente entrevista, dijo: no es posible un proyecto socialista en México, ni en ningún país del mundo en este momento. Así lo Sin embargo, Armando, le va a valer un montón de críticas, pero habría que pensarlo, porque Dussel no habla a la ligera. Hay compañeros que tienen como ideal la sociedad socialista, pero bueno, ese es un ideal al que hay que avanzar en todo caso, y hay que irlo haciendo de acuerdo a las circunstancias, ¿eh? Recordando que, como bien lo dijo Marx en alguna ocasión, nosotros hacemos la historia, pero no la hacemos a nuestro capricho, sino a partir de las condiciones heredadas. Entonces, si las condiciones heredadas hacen imposible ahorita una economía de esta naturaleza, pues hay que ponerle esa perspectiva, ¿no? En todo caso, hay que apoyar aquello que avance hacia una economía más enfocada al beneficio colectivo que al beneficio particular, ¿no? Se ha utilizado la palabra de posneoliberalismo, poscapitalismo, sin decir socialismo o comunismo. ¿Por qué? Porque se trata de transformar lo que estamos ahorita en la medida de lo posible para avanzar hacia nuevas relaciones económicas que nos permitan una vida mejor. Esto tiene implicaciones muy profundas que podríamos discutirlas, pero no sería el momento. En mi opinión personal, no hay que desechar la aspiración de lograr una economía socialista, ¿sí? Esa es mi opinión personal y se puede discutir.
Y hay razones no solamente de carácter político-económico, sino filosóficas, muy profundas, que tienen que ver con, como dice la Universidad Autónoma de Baja California, con la realización plena, no diría del hombre, del género humano. Sí, sí, es lo que te iba a comentar, humano. Armando, si me permites. Es que cuando se... ¿Sí? Gracias, Javier. Sí. Cuando se define a Morena como un partido de izquierda, que es como lo ha definido el propio presidente, y dice, vamos a anclarnos en la izquierda, pues hay que definir cuáles son el sujeto histórico de esta izquierda y cuáles son los protagonistas y las corrientes de esta izquierda. Y en lo que tenemos en nuestro país, como dices tú, aquí y ahora, es un conjunto, una gama muy amplia de la izquierda, donde entra, por supuesto, la izquierda socialista, la izquierda en la que tú te defines, y que yo he escuchado a muchos amigos de la izquierda socialista, la izquierda comunista, concebir la cuarta transformación como una etapa necesaria que debe consolidarse para abrir paso a una quinta transformación. ¿Ok? Es la visión que tienen. Pero también, hoy por hoy, está la izquierda nacionalista, una izquierda que viene de este nacionalismo revolucionario que formó parte de la izquierda, vamos a decirle la izquierda del PRI, que rompió con el PRI cuando el PRI se decantó por el neoliberalismo, ¿no? Y está ahí el cardenismo y están corrientes muy amplias, pero también están las izquierdas que cada vez se han abierto paso a pesar de que ya tienen muchos años actuando, pero que cobran fuerza ahora. El feminismo, por ejemplo, como una definición también de la izquierda. Está la izquierda que se consolidó dentro de las formaciones religiosas, principalmente católica, y que era la teología de la liberación, y que tuvo nexos muy estrechos con la izquierda socialista durante mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una gama rica de la izquierda mexicana, de una izquierda histórica, de una izquierda joven, que surge con los movimientos emergentes actuales, ¿no? Pero creo que es esta gran gama de la izquierda que a fin de cuentas te tiene que llevar a la definición de un programa de gobierno, y aquí es donde me llamó también poderosamente la atención una de las resoluciones a las que llegó por consenso esta convención del 5 de febrero de los morenistas, que dicen que tiene que empezar ya desde la base la elaboración, hacer una serie de trabajos de reunión de morenistas para ir elaborando, fíjate, Armando, fíjense ustedes, ni más ni menos que el proyecto, el programa de gobierno de 1924 a 1930. De 2024 a 2030. Y esto me parece muy importante porque están convocando a que se empiece a reunir Morena y con especialistas y con todo mundo y la base a participar en el tipo, redefinir, subrayar el tipo de gobierno que debe de continuar una vez que concluya Andrés Manuel López Obrador. Y eso me parece fundamental, Armando, porque por primera vez, si se lleva a cabo esto, se estaría poniendo por delante, bueno, por primera vez en un partido ya como tal, el proyecto y no al candidato. A partir de que queremos esto, ahora sí, vamos a ver quiénes son los candidatos, ¿no? Más adecuado. Esta resolución que tomaron de empezar a elaborar desde las bases mismas de Morena, el programa de gobierno 2024-2030, creo que son de las más importantes.
sí las cumplen. Y para cumplirlas, hubo un acuerdo final que también me gustaría que lo comentaras, porque dicen que durante los meses, y ya están corriendo estos meses, de febrero, marzo y abril, se tendrán que instalar mesas de trabajo de seguimiento de esta primera convención de morenistas, rumbo a la segunda convención nacional de Morena, que será, de morenistas, que será en agosto próximo. Entonces, pues vista así las cosas, esta convención realizada el 5 de febrero es así como el acto fundacional de todo un movimiento que tiene seguimiento, tiene estructura, tiene acuerdos, tiene acciones que realizar para que se convierta prácticamente en una constante. Y en este sentido lo que tú dices, la democracia, si la democracia es lo que el pueblo manda, mandar obedeciendo, entonces hay que llevar este principio dentro de Morena, y son las convenciones de las bases de Morena perfilando lo que quieren hacia los congresos, ¿no? Y hacia los acuerdos fundamentales que tomen sus órganos de dirección. ¿Crees que alcance que le alcancen esas fuerzas para constituirse en eso, o es una utopía? Pues es un programa con objetivos políticos, ¿no? Obviamente, pues no es difícil decir ahorita sí nos va a alcanzar, pero es lo que tenemos que hacer, lo que se debe de impulsar. Obviamente, pues a mí si me preguntas, yo te diría, en lo personal, yo tengo confianza en que la militancia del partido se incorpore masivamente a este proyecto, como lo ha venido haciendo, continúe ese proceso y que se convierta en el movimiento mayoritario al interior de Morena, y que sea el que finalmente determine las características del partido, ¿no? Volviendo al tema de la izquierda, lo que pasa es que hasta el nombre lo dice, ¿no? Izquierda es una referencia de posición, ¿no? Y históricamente la izquierda surge, ¿verdad? Porque en ese lado en esa ala de la sala donde se reunía la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, se colocaban los representantes de los pobres. Entonces, ser de izquierda es estar del lado de los pobres, ¿no? Por eso, cuando Andrés Manuel dice, por el bien de todos, primero los pobres, está definiendo una postura, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que quienes estén en el poder, ejerciendo algún cargo ejecutivo al frente de alguna dependencia gubernamental, tiene que actuar poniendo por enfrente primero el interés de los pobres, que son la mayoría del país, y después el interés de los otros, ¿no? Se gobierna para todos, pero primero para los pobres. Ahí hay una definición, ¿verdad?, que se debe asumir como compromiso para definirse de izquierda. Digamos que ese es un primer principio, ¿no? Lo otro, la izquierda, esos que se colocaban a la izquierda del salón de reuniones de la Asamblea Nacional, pugnaban por la democracia, es decir, por el sufragio universal, que la gente fuera la que decidiera. Ese es otro principio de la izquierda. Después hubo otras derivaciones, que si la izquierda socialista, que si la izquierda nacionalista. Bueno, yo digo que Morena es un partido de izquierda en el concepto amplio del término. Cabemos socialistas, caben comunistas, caben nacionalistas, izquierda nacionalista, cabemos todos estos, siempre y cuando seamos congruentes con esos principios, digamos que fundamentales. Primero los pobres, ¿no? Y la democracia. La defensa de los derechos humanos, la soberanía de la nación. Y no es un tema, exacto, porque todo eso deriva. Si hablas de democracia, pues tienes que hablar de soberanía, ¿no? Recursos naturales. La soberanía reside en el pueblo. Todos. ¿Y qué es lo que pasa? Cabe la posibilidad de cambiar en realidad ya los conceptos tradicionales, como tú lo decías, las teorizaciones, las ortodoxias de los partidos políticos y de las ideologías,
en esto que desde 1990 y tantos, estábamos leyendo un libro de Enrique Semo, en donde ya se habla, a raíz del eurocomunismo, de un tipo de socialismo o de izquierda progresista, una línea que vaya revisando el acontecer de lo que está sucediendo contemporáneamente en el mundo e irla incorporando. Reformismo visionario. Reformismo visionario, cosas de estas nuevas teorías que en su conjunto suman, aglutinan todos los grandes problemas de la humanidad. Ahí entra el feminismo, la diversidad sexual, el combate, la lucha constante por el respeto a los derechos humanos, en fin, o sea, una serie de cosas que pues sí se quedan fuera de las teorías tradicionales, pero que es muy importante, Armando, que ahora que se está relanzando prácticamente al Partido Morena, o se busca relanzar ante la sociedad mexicana al Partido Morena, quede bien claro eso, ¿no? Y aceptar que no estamos, y aceptar que no estamos en un mundo de blanco y negro, ¿sí? En un mundo de conservadores y liberales. Estamos en un mundo tan diverso, tan lleno de matices, ¿sí? El derecho por el derecho por conservar también a los recursos naturales, la protección a los animales, en fin, tantas y tantas cosas que pues no se puede hablar de que simple y sencillamente nos vamos por aquí, o es por aquí, o es por acá. Tiene que identificarse la gente que está tratando de hacer el bien común, ¿sí? Que es una aspiración desde los griegos clásicos hasta la actualidad, pero que todavía no nos hemos dado, la humanidad nos hemos dado la oportunidad de profundizar en gobiernos que estén atendiendo estos reclamos de los más desvalidos, ¿sí? Desde la época de las primeras civilizaciones humanas. En fin. Tú como sociólogo ya lo has dicho, bueno, se estaba tratando de acuñar, de definir el concepto de la sociedad que sigue al post-neoliberalismo. Algunos gobiernos ahora en Latinoamérica hablan del progresismo, ¿no? Los progresistas. Pero bueno, es algo que trasciende incluso a las discusiones dentro de Morena, es algo que tiene que tener ahorita pensando a muchos marxistas, sociólogos de cualquier corriente, politólogos. Son las nuevas utopías. Sí, pero aterrizando ya más a lo concreto y partiendo de esto que te mencionaba ahorita, del acuerdo de promover desde las bases morenistas la discusión y la participación para elaborar el próximo programa de gobierno del siguiente sexenio, el programa del siguiente sexenio, me parece muy, muy interesante si se abocaran a esto, las fuerzas, las energías, con esto ya tendríamos ganado mucho terreno respecto a esta claridad que plantea Javier que se necesita, ¿no? Cómo convencer a la gente de la claridad que tiene el propio Morena de hacia dónde quiere llevar al país, porque sí se queda, Armando, una sensación en la población, sobre todo cuando han visto que Morena a veces camina hacia un lado y el partido hacia otro, o que gobiernos emanados de Morena reman en contra de lo que hace el presidente. Se queda una sensación así de esquizofrenia, decir, ¿qué onda? ¿Por qué nos vamos? ¿O qué creemos? ¿No? Y luego salen las encuestas de opinión y la gente dice, algo estamos clarísimo, no queremos regresar al PRIAN. Y entonces, bueno, pues tenemos más simpatía por Morena, pero pues también depende de a quién postule Morena. Entonces, eso es muy importante que se defina en este ínter. Por lo pronto ya sacaron el acuerdo de que van a cerrar filas con los candidatos que ya propuso Morena a la gubernatura. Y ese no fue un acuerdo de consenso en la convención, ese fue de mayoría, pero no fue de consenso porque hay muchos agravios. Creo que fue Paco Ignacio Taibo
quien dijo, aquí estamos los agraviados también por las imposiciones, por las arbitrariedades, por la manera en que se han decidido las cosas dentro de Morena, pero ya no convirtamos a esto en una reunión de llantos y de agravios. Hagamos una reunión de construcción y rescate de Morena. Pues tomaron ese acuerdo, pero también tomaron el acuerdo de que las siguientes candidaturas que me parecen a mí van a ser así fundamentales en la estrategia de lo que puede suceder cuando ya no esté López Obrador, porque él ha dicho que se va a retirar no nada más de la presidencia en el tiempo que se le acaba, sino que se va a retirar de Morena, de la vida política. Pues si no se define Morena ahorita, desde ya, en el rumbo, esto va a ser un despapalle. Estamos viviendo una época de crisis de los partidos. Lo que sucedió en el 2018 hizo pulverizó a los partidos políticos y Morena no terminaba de constituirse. Entonces, Armando, para ir concluyendo, pero sin que toques tú el tema, de que lo dejes de lado, me parece muy importante para todo lo que se vaya a hacer, esto que acordaron, esto no sé si será a nivel de exhorto o cómo lo vayan a aplicar, pero dice, demandamos la descentralización de las finanzas del partido, porque hay muchas tareas que se derivan de esta convención que se efectuó y se requieren recursos. Y ahora mismo esta convención se hizo con recursos de cada morenista que se movilizó por su propia cuenta. Pero Morena tiene mucho dinero y no lo está metiendo ni a lo que acordaron que iban a meter, lo que era la formación de política, ni hay una transparencia respecto al manejo de los recursos. No lo hay, digo yo, porque eso fue lo que señalaron en esta convención, la transparencia, la descentralización de las finanzas del partido, las prerrogativas locales para el partido en sus instancias locales y las prerrogativas federales para el partido nacional. Bueno, pues fue uno de los puntos importantes y me parece muy, muy importante porque yo veo que los militantes de Morena que se están organizando, por ejemplo, aquí en Ensenada, que tú participas muy activamente, andan haciendo muchas veces las tareas con las uñas como si todo fuera un partidito de oposición, cuando son un partido que tiene recursos y cuando hay una denuncia inconclusa todavía que se presentó en su momento contra, por ejemplo, Jacob Wolemski por 400 millones y de ahí no pasa nada porque la mujer pues ahorita hasta diputada es. Entonces, ese otro aspecto de los recursos de partido y con lo que tú quieras concluir, Armando. Sí, pues es que efectivamente es una demanda muy sentida de parte de la militancia, porque hay a juicio de muchos, excesiva centralización en muchos aspectos de la dirección del partido, entre ellos el tema de los recursos financieros. Una de las facultades que tienen los comités, los consejos estatales, es definir precisamente el plan político en el Estado y todo lo que tiene que ver con su financiamiento, con el manejo de los recursos necesarios para echarlo adelante, ¿no? Sí. Y lo que pasa en la actualidad es que todo el dinero se maneja a nivel de la Secretaría de Finanzas del Comité Nacional. Ahorita sí está sucediendo. Obviamente esto tuvo que ver con muchas circunstancias que se fueron presentando, porque el manejo que hacen los partidos de los recursos públicos es un manejo que está bajo supervisión muy estricta y es motivo de sanciones muy fuertes cuando no se cumple debidamente con lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, el centralizar las finanzas fue, pues, darle, digamos, un manejo profesional a las mismas y evitar multas, señalamientos y sanciones por parte de los órganos electorales cuando no se hacía buen uso de los recursos. Aquí en el partido, por ejemplo, en Morena y en cualquier partido, no se puede
trabajar como antes, ¿no? De que teníamos una tesorería que manejaba y no rendía cuenta más que a sus propios militantes. Se tienen que entregar informes financieros a los órganos electorales. Y si esos informes financieros no van bien hechos, no hay multas muy fuertes que pueden reducir mucho el ingreso del partido. Morena es un partido muy multado, ¿eh? O sea, sí, es el partido que más recibe dinero, pero una buena parte de ese dinero son multas que hay que pagarle al INE otra vez y se regresa el dinero por concepto de multas. Entonces, fue un intento de darle profesionalización al manejo de las finanzas. Bueno, pero eso no puede ser permanente. ¿Cuándo se va a tomar ya la medida de que los estados manejen sus recursos, ¿verdad? Sus propios recursos que se generan y que se les son otorgados por las autoridades estatales electorales para manejar su propio, y que lo hagan con profesionalismo, es decir, que capaciten a la gente. Claro. Que los encargados de las finanzas estatales no sean improvisados, sean personas que se preparen y que hagan un manejo profesional y puedan entregar los informes perfectamente elaborados. Bueno, con el pretexto de que no hay esa capacidad, pues entonces todo se maneja desde el centro, pero así ha estado desde que Morena es partido, ya son 7 años, ya fuera para que tuviéramos localmente, y además hay gente preparada para eso. Claro. Podemos decir que no, aquí hay contadores, hay administradores en el partido que pueden con una capacitación adaptarse a las disposiciones que tiene la ley electoral y poder manejar las finanzas localmente. Pero no es solamente un problema técnico, es un problema político. ¿En qué sentido? En el sentido de que los militantes del partido no pueden decidir el manejo de los recursos del partido. Si aquí en Baja California elaboramos un programa de acción, un programa político, requiere de un financiamiento de acuerdo a ese programa político. Hay que estarlo negociando con el Comité Nacional. Y el Comité Nacional tiene sus prioridades. Y entonces, pues sí y no, ¿no? Y entonces, pues, es una manera de coartar el derecho de los órganos locales de establecer su propia política. Vaya, esto de la descentralización de las finanzas es la descentralización de todo. Que la elección de los candidatos sea consecuencia de la voluntad de los habitantes, de los militantes de Morena, de esa entidad, de ese municipio, de ese distrito, y no que vengan los dedazos de arriba. Pues eso es lo que tiene molesta a la gente. Evidentemente, las cosas tienen que cambiar. Por eso la exigencia de la descentralización, y lo de las finanzas es solamente una parte. Así es. La descentralización tiene que ser de todo. Oye, ¿qué opinas, Armando? ¿Qué opinas de esa propuesta que se hizo? Bueno, se hace la propuesta de que se realice una auditoría pública y transparente, conducida por una comisión independiente al Comité Ejecutivo Nacional de todos los recursos gestionados por el partido durante 2021. Pero junto con esta propuesta se plantea la instalación de un sistema de transparencia, así le llaman, que haga público en tiempo real, vía medios remotos, todos y cada uno de los ingresos y gastos del partido, y luego lo fundamentan, dice, en concordancia con el artículo 13 bis del estatuto. Esta fue otra cosa que me llamó la atención. Las propuestas y resolutivos, y casi todos citan un artículo del estatuto, es decir, quiere decir que ha estado funcionando Morena al margen o en franca violación a sus propios estatutos. Porque todo lo que plantean... Se han pasado por alto, muchas disposiciones. Es parte de la molestia, pues. Por eso es que las propuestas van en el sentido de que se hagan las cosas, no porque se nos ocurren, es porque ahí está marcado cómo se debe de hacer en el estatuto, y no se ha hecho, ¿no? Entonces, sí, tú tienes toda la razón, pues, ¿no? Y no se ha hecho en el manejo de las finanzas, no se ha hecho en el nombramiento de los candidatos, no se ha hecho en la integración de los órganos de direcciones locales, en muchas cosas no se ha hecho. Sí. O sea, vivimos en una situación de irregularidad muy, muy, muy clara, ¿no? Queremos regularizar la vida interna de Morena. Yo quiero hacerte una última pregunta, Armando.
porque creo que también es el momento importante para conocer qué fue lo que sucedió en la reunión, si es un tema, en este tema que también a muchos mexicanos nos interesa saber cuál es la posición de las bases que podrían llegar finalmente en una convención nacional y en un nuevo Consejo Ejecutivo Nacional de Morena, pues a una definición muy clara, puntual, para ver si seguimos o no seguimos dándole el apoyo, o apoyarlo, al Partido Morena en las próximas elecciones. El tema de sus alianzas con los otros partidos. Oye, estamos viendo verdaderos escándalos con partidos que en algún momento determinado pudieron haber sido incluso hasta aliados en algunas campañas electorales del Partido Morena. Hoy, pues tenemos un Partido Verde Ecologista de México que, pues híjole, nada más de ver esos cacicazgos de su dirigencia, pues dan pánico a veces poder votar por una coalición, una alianza que incluya a Morena ahí. Pero bueno, hay muchos ciudadanos que han votado, pese a estos aliados, a favor del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, porque hasta el momento pues pareciera ser que ese es el único que está impulsando el proyecto. Hay que reconocer que el partido todavía ha fallado en ese aspecto. Creo yo que sería también interesante conocer si esa fue una reflexión, pero bueno, a final de cuentas eso no me interesa en este momento, Armando. Pero, ¿qué con las alianzas con el Partido del Trabajo? Otro partido dominado por un grupo de caciques a nivel nacional y a nivel de los estados. Aquí Baja California, pues da pena hablar del Partido del Trabajo. Y de repente aliados que, bueno, yo sé que a veces se requieren ese tipo de aliados para poder llegar a consolidar algunos proyectos políticos electorales, pero luego también te pones a pensar en los posicionamientos del Partido Encuentro Solidario, el partido del PES, en materia de defensa de los derechos humanos en este país, y dices, bueno, esto es impresentable. Tocaron este tema, Armando, que es muy delicado para cierto grupo de ciudadanos que estamos viendo con mucha atención lo que pasó el 5 de febrero y lo que va a pasar después de ese 5 de febrero. Yo no recuerdo haber visto en los acuerdos de la convención algo referente al tema. El tema de las alianzas es un tema complicado. En la lucha política hay momentos en los que predomina el aspecto práctico de las cosas, ¿verdad? La historia da muchísimos ejemplos de eso, ¿no? En la historia de México, oigan, ¿cómo justificas, te explicas que Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria se hayan abrazado con Agustín de Iturbide? Si no, no se consuma la independencia. Sí. ¿Cómo te explicas que en China Mao Zedong se alíe con Chiang Kai-shek? Para contar. Si no se unen, pues no echan a los japoneses de su territorio. Arrasado, sí. ¿Verdad? O sea, ¿cómo explicas que Zapata haya combatido un tiempo en la revolución del lado de Carranza? Bueno, las alianzas son una cuestión que en un momento dado se hacen necesarias. Eso no quiere decir que sean eternas. Que luego lo quería fusilar. La historia corrige. La historia se corrige posteriormente por parte de estos actores que tú has citado en el caso específico. Más que se corrige, las circunstancias demandan otras cosas, ¿no? Demandan otras cosas, pero finalmente ante la sociedad y ante el grupo que respalda, por ejemplo, el zapatismo, bueno, se es congruente finalmente y se tiene. Y hay otra cosa, ¿no? O sea, tienes toda la razón cuando tú dices que hay ese tipo de alianzas. Perfecto, la historia no nos deja sin lugar a dudas. Pero en otros, el caso de Morena en Baja California, por ejemplo, evidentemente no se requería ningún tipo de alianza, Armando. Pero en otros estados del país sí, y se hacen las negociaciones nacionales. Ese es un tema, por eso te lo planteo al final, porque a lo mejor convendría tratarlo en un programa especial, ¿sí? Es un interrogante así muy grande. Y bueno, como bien tú dices, no se trató todavía en esta reunión nacional, y a lo mejor más adelante, ¿no? Sería cosa de hacer un análisis. Te lo comento porque yo en algunos programas te he escuchado decir, bueno, pues es que como que
a veces no requeríamos ese tipo de alianzas y sin embargo... O se les está dando más de lo que ¿no? representan realmente. Se imponen y bueno, pues tenemos el caso de lo que le sucede a Morena en Baja California, con gente del PRI, gente del PAN, gente del PT, que pues la verdad son impresentables, pero bueno, ahí están, ¿no? Sí, mira, en el caso de los partidos aliados, hay un trato que es distinto al de otros casos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Baja California, varias de las diputaciones, no que le correspondieron definirlas a los partidos aliados, que es su facultad de definir a quién ponen. Sí, claro. A los que pone Morena, tuvo que ver con actitudes caciquiles. Así es. Y por eso tenemos a ciertos representantes por ahí, ¿verdad? Que la verdad de morenistas no tienen nada. Tienen lo que yo tengo de extraterrestre, por ejemplo, ¿no? Así es. O sea, no tienen nada. Y ahí están, pero son imposiciones caciquiles. Y esas se pueden corregir. Eso no es un problema de política de alianzas, eso es un problema de incongruencia, ¿no? Sí. Entonces, eso se va a corregir a la medida en que la militancia asuma el control y el poder del partido. Sale. Y que no sean los caciques los que decidan quiénes van a ser. Claro. Porque entonces, sí nos va a afectar mucho si esta cosa perdura. Esto se tiene que acabar y este movimiento es para eso, para que se acabe esa situación. Y que ojalá pronto lo incluyan, Armando. Sí. Ojalá pronto lo incluyan. Ojalá pronto incluyan este tema en particular a los temas fundamentales de Morena. En la medida en que se normalice la vida del partido, eso va a suceder. El estatuto señala que toda la estrategia electoral en el Estado la define el Consejo Estatal. Sí. Y el Consejo Estatal no ha definido la política, la estrategia electoral en los estados. Todo viene del centro, pues ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Y es que suena lógico así porque, por ejemplo, cuando se está discutiendo la composición de fuerzas en el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, pues si un partido como el PT no tiene mayor presencia en Baja California, pero la tiene en Durango, por ejemplo, y en Durango es importante la alianza con el PT para poder sacar, en una reñida competencia, poder sacar diputados que van a poder votar por las iniciativas de la 4T. Entonces el PT dice, bueno, pues sí, pero esa alianza que vamos a hacer en Durango es a cambio de que nos respeten el Distrito 3 eternamente para el PT, ¿verdad? En Baja California, en Ensenada. Entonces, esas son las negociaciones que se hacen a nivel nacional. No, pero también tiene que ver la respuesta que dé Morena. Claro. Pues porque ellos pueden pedir lo que quieran, pero pues Morena también tiene que atender a sus propios miembros y decir, a ver, sí, estamos en la alianza, pero tampoco me pongas las cosas de esa manera, ¿no? Sí. Porque miren, a final de cuentas, ¿verdad? Las alianzas tienen que ver con los beneficios que obtiene cada partido. Díganme ustedes si no se ha beneficiado el Partido del Trabajo con la alianza con Morena. Díganme ustedes si no se ha beneficiado el Verde Ecologista con la alianza con Morena. Por supuesto que se han súper beneficiado. El Verde estaba prácticamente desaparecido aquí en Baja California. Pues no tiene ni registro, ¿verdad? Porque lo perdió. Lo ha perdido sistemáticamente en las últimas reuniones locales. Pero bueno, a lo que voy yo es que Morena tiene que también poner sus cartas sobre la mesa y lo va a hacer en la medida en que quienes estén al frente del partido, ¿verdad? Vengan de abajo, estén verdaderamente vinculados e identificados con los reclamos que hace la militancia. Claro. Es que tenemos a veces dirigentes que están ajenos al sentimiento de las bases militantes. Y es que sabes que en ese sentido se le apuesta mucho a la cúpula, o sea, se siguen haciendo la política cupularmente y dicen, es que necesitamos los 6 votos del Partido Verde para sacar adelante la propuesta de la reforma eléctrica y a ver cómo juntamos los otros 56 que nos hacen falta y a ver si cuántos del PRI se vienen para acá con la reforma eléctrica. Pero yo estoy pensando en algo que dijo Muñoz Ledo
cuando era más lúcido que ahora, y dijo, cuando llegó al Senado en el 88, hay una frase que no se me olvida porque dice, prácticamente es un senador, o somos muy poquitos los senadores de la oposición de izquierda en el Senado, dice, pero podemos definir muchas cosas dentro del Senado si tenemos afuera del Senado al pueblo manifestándose, apoyando nuestras propuestas o rechazando las propuestas de... Y yo creo que de eso del partido gobernante y del PRI en ese momento. Entonces yo creo, Armando, que eso es lo que ha faltado, apostarle más a la movilización ciudadana, a promover la participación democrática de la sociedad. Otro gallo nos cantara si sabemos que el cabildo se va a reunir con un presidente municipal que ya tiene compromisos con quién sabe qué grupos fácticos y se moviliza y Morena mismo o las bases morenistas movilizan a la gente para que los tengan ahí, están sesionando los regidores, sí, pero afuera está la gente exigiéndoles. Y ahora lo mismo puede ser con la reforma eléctrica. Hay 56 votos que hacen falta para sacar una reforma eléctrica favorable a los intereses de la nación y del pueblo. Bueno, pues ¿tú crees que no sea una presión fuerte para los diputados, para los senadores de otros partidos, ver a la gente manifestándose en la calle, apoyando la reforma? Creo que eso es lo que falta y cierro con esto porque este ejercicio fundacional de las bases de Morena tomando resoluciones es lo mismo con el ejemplo que estoy poniendo de las instituciones políticas, vale lo mismo respecto a su Comité Ejecutivo Nacional, a sus consejeros nacionales, a su Comisión de Honestidad y Justicia, si saben que hay una base participante activa, no van a tomar los acuerdos populares a los que están acostumbrados ni las imposiciones a las que están acostumbrados, si ya saben que hay una base que se está movilizando, que está activa por la defensa y la vigilancia del partido, ¿no? De los principios del partido. Ahí esto que suena utópico, me parece que lo que sucedió ya el 5 de febrero es, por eso sí, yo sí coincido con la palabra fundacional, es un momento fundacional de la democracia en la militancia partidista política. Y yo lo menciono nada más pues para escuchar tus reflexiones respecto a las tareas que se derivaron de ahí y las expectativas que tienes al respecto, Armando. Si quieres cerrar con eso y lo que quieras agregar. La Convención Nacional convocó a una nueva convención para agosto. El Congreso Nacional debe convocarse antes de que se acabe el año. Tenemos entonces hasta agosto para agotar las instancias que permitan una convocatoria de unitaria, ¿no? Convoque al Congreso. De lo contrario, pienso que lo que va a suceder es que en la convención de agosto se va a decidir convocar con la tercera parte de los consejeros, que ya están participando en la convención, por cierto, ¿no? O sea, sí. Creo que no habría problema para sacar la convocatoria y esto obligaría a que se hiciera un congreso. Creo que esa es una fuerza importante, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional la tiene que valorar y tiene que darse cuenta que de nada le sirve oponerse porque al final de cuentas se va a convocar. Entonces, más vale llegar a un acuerdo, ¿no? Para convocar al Congreso extraordinario como se debe y darle ya salida a todo esto. Y eso nos llevaría, digamos, sería el mejor escenario posible, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir avanzando en el cumplimiento de las otras tareas, las urgentes y las trascendentes. Entonces, ya, ¿qué tenemos que hacer como resultado de esta convención y de los acuerdos? Tenemos que intensificar el trabajo de formación de los comités, de reestructuración del padrón del partido, para que vayamos montando la estructura que nos permita, por una parte, movilizar a la gente en apoyo a la reforma eléctrica, pero también movilizarla
en la consulta del 10 de abril. Ahí están las tareas, muy concretas y muy claras, ¿no? Afortunadamente, en muchas partes del país se ha, de alguna forma, institucionalizado el que la militancia se reúna independientemente de la instancia institucional del partido. Aquí, hoy tenemos reunión de militantes, en este momento la estamos haciendo a través del Zoom, en las que analizamos estas cuestiones y nos ponemos de acuerdo. Estamos impulsando un plan de trabajo aprobado, vamos a continuar con ello. A nivel estatal nos reunimos todos los lunes, todos militantes de todos los distritos, discutimos, analizamos, nos ponemos de acuerdo. Hay diversidad, hay posturas que no son iguales, pero estamos avanzando en la convergencia a estas cosas, lo que es natural en un proceso en donde habemos personas que tenemos cada quien muchas veces criterios que llegan a diverger, ¿no? Bueno, pues hay que buscar la manera de regresar y volver a converger todos. Entonces yo creo que ahí está, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos? Yo, como les decía hace un rato, tengo mucha fe, tengo esperanza de que este movimiento siga fortaleciéndose y se convierta en el movimiento mayoritario dentro de Morena, que supere, o sea, que elimine o que derrumbe cacicazgos, que derrumbe caudillismos, que derrumbe autoritarismos al interior de Morena, que derrumbe vacilaciones ideológicas y que se vaya imponiendo el poder de la militancia, es decir, la democracia, que nos anclemos en los principios, ¿verdad? Los principios de izquierda, de esta izquierda concebida de manera amplia, ¿sí? En donde podamos convivir de izquierda nacionalista, feminista, socialista, comunista, de lo que ustedes quieran, todos los sismos que se les puedan ocurrir, ¿no? Pero que tengamos definiciones claras en lo fundamental, a favor de los pobres, a favor de la democracia, a favor del cambio social, en este caso por la vía pacífica y democrática, ¿no? Y que ese movimiento supere todos esos obstáculos que hasta ahorita están presentes y que han limitado el hecho de que Morena pueda ser realmente la esperanza de México. Claro. Sí, porque es eso lo que se busca a final de cuentas, Armando. Sí, eso es. Qué bueno que se están definiendo las cosas, Armando, al interior de Morena. Hay que ver, tú dices, es un camino todavía largo, pero al menos, de nueva cuenta, estamos viendo que hay un grupo cada vez más grande de gente que, en esta época en que se están cayendo las máscaras, ¿sí? Queden los rostros verdaderos de la gente de bien y que busquen finalmente transformar a este país, ¿sí? A través de consensos. Porque, y Morena puede ser ese crisol, Armando. Ojalá así lo sea. Muy bien. ¿Algo más? No, pues muchas gracias, Armando. Año muy intenso, con fechas muy precisas. Abril, 10 de abril, la consulta popular para la revocación o ratificación del mandato del presidente López Obrador. Si todo sale como se había planeado, antes de que concluya abril también tendría que estarse resolviendo lo de la reforma eléctrica, al menos de que se tengan que ir a otro periodo legislativo, pero originalmente está planteado para este periodo, que termina el 30 de abril. Y luego todo este trabajo previo para el 6 de agosto, tener la segunda Convención Nacional Morenista, habiendo pasado antes por las elecciones que hay pendientes en 6 estados que van a renovar sus gobernadores. Y en fin, quizá empiece también ya ahora mismo en este año, tiene que ser así por razones constitucionales, la reforma electoral, que estamos próximos a entrar a ese debate que ya López Obrador la anunció. Así es que es un año muy ajetreado, Armando, pero se están sentando las bases. Y yo te agradezco de nueva cuenta que hayas estado con nosotros en este día para tocar este tema que se nos estaba quedando un poquito rezagado. Si no tienes inconveniente o si no quieres agregar algo más, pues nos veríamos el próximo lunes.
Sí, nos vemos el próximo lunes, con todo gusto. Sí. Ok, pues muchísimas gracias. Ya ves, Daniel Solorio, de lo que te perdiste. Pues ni modo. A ver, vamos a ver si tienes algo que decir todavía el lunes. Amigos y amigas, Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se encuentran eco. Si le gustó el programa, por favor, compártalo. Denos, no uno, muchos likes. Y nos estamos viendo y escuchando el día de mañana a partir de las 8, en que arrancamos con nuestro también en el surco. Este programa también con la gente del Sindicato Independiente de Jornaleros Agrícolas a nivel nacional, que tiene su sede en San Quintín, con Lorenzo Rodríguez y posiblemente Abelina Ramírez. Muchísimas gracias, tenga buen provecho sus alimentos y descanse. Hasta luego. Hasta pronto, un abrazo. Hasta luego, hermano. Gracias por todo.